faltan menos de 3 meses para el próximo 25 de octubre, para el plebiscito que va a definir si los chilenos queremos o no una nueva constitución, y todavía quedan muchísimas dudas al respecto. Para ir aclarándolas vamos a conversar a partir de ahora con el abogado constitucionalista Javier Couso, profesor de la Universidad Diego Portales y profesor además de la Universidad Holandesa de Utrecht. Javier, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Bienvenido. Hola, hola Matilde, gracias por la invitación. Bueno, frente al próximo plebiscito, tal vez la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es si por razones sanitarias, por algún eventual rebrote, pudiera nuevamente aplazarse, desplazarse. Bueno, esa es la gran incertidumbre que yo creo que va quedando respecto al plebiscito. Aparentemente todas las encuestas señalan que de ocurrir este domingo, por decirlo así, sería bastante claro el triunfo del apruebo, pero la gran duda que todavía persiste es un eventual rebrote que debiera ser de proporciones importantes para que algo tan importante como uno de los actos electorales que van a definir el futuro de Chile por mucho tiempo, deje de realizarse. En suma, yo solo imagino que un rebrote del nivel que tuvimos en mayo, junio pasado pudiera llevar a la autoridad electoral en diálogo con el Ministerio de Salud a postergar de nuevo el plebiscito. Claro, porque en virtud de la importancia que tiene una elección como esta, como bien lo dices, es la cantidad de gente que pueda participar. Hay incluso voces ahora que están hablando de que exista un mínimo de participación de un 50% para que el proceso sea legítimo. ¿Cuán importante es esa legitimidad y esa cantidad de votantes necesarias para este proceso? A ver, en realidad un proceso electoral hay que distinguir entre lo que es la legitimidad jurídica de la sociológica. Desde el punto de vista jurídico, no hay tal mínimo que exija la Constitución. Y también, desde el punto de vista sociológico, la legitimidad es algo que por decirlo así, se sabe que una Constitución devino en legítima con el paso del tiempo. Yo diría que, por otra parte, hay tres momentos en la eventual creación de una nueva constitución, que es el plebiscito habilitante, luego la elección de los constituyentes y finalmente el plebiscito que ratificaría la constitución. A mí me da la impresión de que, en definitiva, hay que esperar, eh, digamos, puesto en otras palabras, si en una condición de pandemia hubo poca legitimidad, poca cantidad de votantes en el plebiscito habilitantes, el plebiscito que habilita a que empiece el proceso constituyente, eso puede, por decirlo así, recuperarse con una mucho más masiva elección de constituyentes, y yo diría que desde el punto de vista de legitimidad jurídica y también sociológica, la más importante es el plebiscito ratificatorio. En otras palabras, Sin duda. no se define la legitimidad en un solo acto electoral. Javier, y pensando en el próximo 25 de octubre, hay una discusión en que qué derecho prevalece por sobre otro, si el derecho a votar que tenemos todos los ciudadanos chilenos o el derecho a la salud en un escenario de pandemia, pensando sobre todo en las personas que están contagiadas o que pudieran estar en cuarentena en esa época. ¿Qué prevalece? Bueno, es importante recordar que cerca de 30 democracias constitucionales han tenido actos electorales, algunos de ellos muy importantes, que han significado verdaderos giros en la política de los respectivos países. Y este debate se entiende como una cuestión de tratar de que las autoridades sanitarias y electorales hagan los mayores esfuerzos para habilitar, hacer compatibles, por decirlo así, ambos derechos. La idea de plantear esto como un juego de blanco y negro, a mí me parece que es simplemente yo diría, un acto relativamente, una manera extrema de mirar las cosas. Insisto, Uh -huh. eh, hay tres momentos electorales: el 25 de octubre, abril del año 2020 y la ratificación final, que será en el año 2021 o inicios de 22,
y en cada uno de ellos las personas van a poder eventualmente expresar su opinión. Pero, insisto, plantearlo como blanco y negro a mí me parece una maniobra un poquito desesperada de quienes el día de hoy tienen conciencia de que es muy probable que producirse el plebiscito del 25 de octubre va a prevalecer la opción a prueba. Ujú. ¿Cuál pudiera ser el costo político para los que se están jugando por el rechazo? Yo creo que no va a ser menor. En ese sentido me parece importante que es bueno para Chile, creo yo, que tanto en la opción apruebo como rechazo haya personas de todos los espectros políticos. Particularmente esto se da en la derecha, donde hay más división. Pero es importante en la derecha, en el gobierno incluso, es una realidad en primer lugar. Es efectivo que hay personas que son partidarias de la administración de Piñera y que además son firmes partidarios de la idea de que el país necesita una nueva constitución, pero claramente va a ocurrir, si prevalece, como creo que va a ocurrir, la opción apruebo, que al día siguiente de aquello, las personas que estaban por el rechazo rápidamente, espero, se pongan en una posición más constructiva de promover candidatos para la convención constitucional a efectos de que podamos tener una constitución compartida, elaborada de una manera deliberativamente sana entre sectores muy diferentes del país. Javier, y el escenario en el que se va a realizar el plebiscito probablemente también va a afectar, si gana el apruebo, la elección de los constituyentes y la redacción propiamente tal, ¿cuánto puede influir esta pandemia en términos de las garantías que necesitan los ciudadanos o que sienten que necesitan los ciudadanos que tengan que quedar materializadas o resguardadas en una constitución desde el punto de vista sanitario y también cuánto podría afectar la crisis económica en cuanto precisamente al texto de la constitución? ¿Va a cambiar? ¿Eso puede ser circunstancial o la pandemia nos va a marcar y la crisis económica con el desempleo que se está viendo pudiera definirla de alguna manera? Yo tengo la impresión de que eso no va a ocurrir. Me da la impresión de que la regla de los 2 tercios para que se incorpore cada una de las cláusulas, cada uno de los artículos de una eventual nueva constitución, obligan a una suerte de acuerdo. Y los acuerdos, en general, cuando uno está pensando en una constitución, que es una cuestión que se espera que es nada menos que el marco en que se juega luego la política cotidiana, uno supondría que van a ver mucho más que el contexto de la pandemia o incluso del estallido social. A mí me da la impresión de que es bueno recordar que muchos países que vienen saliendo de guerras civiles, de revoluciones, de situaciones de extrema violencia, mucho peores que las que ha vivido Chile, eh, el momento constructivo posterior a ese momento violento es el de elaborar, el de concordar una nueva constitución. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que proyectar la idea de que la polarización que hemos tenido desde el 18 de octubre hasta marzo de este año y luego la pandemia, que ha sido una especie de eh, congelamiento obligado de muchos de los conflictos que persisten en Chile, creer que la discusión constitucional va a estar enteramente es poco realista a la luz de otras experiencias de construcción de nuevas constituciones. Solamente para dar un Uh -huh. ejemplo, eh, en el caso de Chile, en 1925, si bien no hubo una asamblea constituyente, la constitución del 25 surge después de un golpe de Estado, en una crisis del parlamentarismo que teníamos en Chile que era tremenda, con lo que se llamaba cuestión social, muy desatada, y si bien no fue un proceso formalmente de asamblea constituyente o de convención constitucional, fue un proceso bastante transversal en que participaron desde el Partido Conservador hasta el Partido Comunista recién fundado por esos años, Uh y -huh. que
luego fue plebiscitada. Fue una época muy compleja, pero creo que la experiencia más reciente viene saliendo de situaciones muy tensas. Estoy pensando en Sudáfrica, después del apartheid. Es muy fuerte cuando uno trata de ponerse en el lugar de 5 millones de blancos asustados de qué iba a pasar en un proceso en que 20 millones de personas de color en África, en Sudáfrica, iban a tener copar la Asamblea Constituyente como así ocurrió. Pero aún así, lo que Ujú, vino de eso no fue que una mayoría arrasó con la otra, sino que más bien fue un proceso de diálogo. Yo creo que Chile tiene esa posibilidad. ujú. Javier, se nos acaba el tiempo. Te quiero agradecer esta conversación con CNN Chile. Vamos a seguir pues, precisamente conversando porque ya se acerca el tiempo, lo decíamos al principio, faltan menos de 3 meses y quedan muchas dudas, también quedan muchos temores por una parte, quedan muchas expectativas por la otra, así que vamos a seguir, por supuesto, conversando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme.